Mi nombre es Dainis Mejía García y mi grupo está conformado por Carmen García y José Mesa. Pues la temática que les vengo a compartir hoy es sobre los paradigmas científicos de la cultura occidental. Hay algo de lenguaje y realidad paradigmática y algunos tipos de paradigmas que existen. Bueno, comencemos. Para conocer un poco más de esta temática o entenderla mejor, debemos conocer qué es un paradigma, o sea, el concepto de paradigma. Pues según Thomas Kuhn, un paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. Y pues a mi parecer, un paradigma se trata como de las realizaciones conocidas a nivel universal, de cosas conocidas en el mundo, en lo histórico, que son empleadas en el ámbito científico. Es como si yo dijera, paradigma es casi lo mismo que ejemplo, o como sinónimo también se puede utilizar la palabra ejemplo, por decirlo así. Lenguaje y realidad paradigmática. Pues aquí nosotros no encontramos como que ese concepto que relacionara las dos palabras que es lenguaje y realidad paradigmática, sino que aquí sí colocamos ese concepto que se asemejaba como que un poquito más a los demás. Pero para comprender un poco sobre el lenguaje y realidad paradigmática, quisiera como que la relación que existe entre el lenguaje y la realidad, que es el siguiente. El lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas. El lenguaje hace que sucedan las cosas. El lenguaje, por lo tanto, no solo nos permite describir la realidad. El lenguaje crea realidades. La realidad no siempre procede del lenguaje. Este también procede de la realidad. Es como lo decía anteriormente, cuando uno va a dar un ejemplo, tiene que decirlo. Tiene que decirlo y ese ejemplo tiene que ser verdad, sin hablar de realidad. Claro, porque uno para compartir algo tiene que hablar. Y como al comienzo de la frase dice, el lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace que sucedan las cosas, porque si tú vas a decir que vas a hacer esto, en realidad lo vas a hacer, solamente que lo estás diciendo en un tiempo presente para hacerlo en un tiempo futuro, pero sí lo vas a hacer, porque eso es lo que tienes proyectado. La segunda parte que dice el lenguaje por lo tanto no solo nos permite descubrir la realidad, el lenguaje crea realidades, así como lo decía ahorita. La tercer punto, la realidad no siempre procede al lenguaje, este también procede de la realidad. Más claro no puede cantarla esa frase para poder entender la relación entre lenguaje y realidad paradigmática. Paradigmas científicos de la cultura occidental. Generalmente cuando se habla de los inicios de nuestra cultura se va del gran legado que nos ha dejado la cultura occidental y todos los aportes que ésta ha dejado. Pues para entender un poco más o para tener un poquito claro, no digo que todo completo, que sería echar mentira, sería para comprenderlo, por decirlo así, sobre los paradigmas científicos de la cultura occidental, hay que tener claro el significado de la palabra ciencia. Pues para compartirle un poco de lo que entiendo sobre la palabra ciencia, es como la aplicación de algún método científico que nos indica caminos y técnicas de precisión. O sea, es información, es conocimiento, es experiencia que nos dan resultados y conclusiones. Mira que la ciencia también lo utilizan para el estudio de la cultura en occidental, porque estas no solo se basan ¿cómo se? De material documental que cualquier otra cultura, sino que esta se basa más en el conocimiento directo, en el conocimiento íntimo, se basa más en lo íntimo que en lo exterior. Paradigmas
epistémicos, perdón. 4 serían básicamente las orientaciones del pensamiento que se podrían calificar como paradigmas epistemológicos, que las cuales son paradigma teológico, paradigma filosófico, paradigma científico positivista y paradigma post-positivista que no se ve. Estos paradigmas son como que algo que está en el paradigma epistémicos, o sea, estas parten de aquí. O sea que más adelante, cuando hablemos de estos paradigmas o les muestre sobre estos paradigmas, entenderán el porqué. Perdón, estoy grabando el celular y no me deja. Paradigma teológico. La teología tiene como núcleo fundamental las relaciones entre Dios y la humanidad. Pues este paradigma, como yo lo entendí, pues me imagino que se basa más en las creencias de humanística, o sea, las creencias que tenemos nosotros, los humanos. Ya sean creencias históricas, creencias contextualizadas en culturas, creencias en culturas, en diferentes culturas. Claro que cada uno tiene su propio pensamiento, o sea, como si es la palabra libre albedrío, por decirlo así. Paradigma filosófico. Pues este paradigma se basa más en lo histórico, en lo filosofal, en lo de antes. Por allá en esos siglos, y como que es una razón moderna que llega a todas partes, que invade las decisiones intelectuales, científicas, industriales, políticas, sociales, artísticas, y todo eso conlleva la filosofía. Es para hablar de filosofía súper largo. Y este paradigma filosófico se basa más en lo filosofal, en los pensadores como Platón y esos señores allá, que no me acuerdo el nombre de quiénes son. Paradigma científico positivista. Pues este paradigma me pareció un poquito más complejo porque no llegué como a lograr entender así a fondo sobre lo que quería decir, pero más o menos se me quedó la idea como que es algo objetivo, es un pensamiento objetivo. O sea, que este plantea una realidad exterior. Y es como si existiera una realidad exterior o si existe una realidad exterior y una realidad interior. O sea, tú tienes una realidad en tu cabeza, pero en realidad pasa otra cosa. Tú te imaginas algo que no es, que es diferente. así lo entendí yo. Paradigma post-positivista. Pues este paradigma es una versión modificada del positivismo. La predicción y el control continúan siendo la meta. El pospositivismo responde que es un crítico realista, lo que significa que la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida. Claro, así como lo decía ahorita, es algo como este paradigma es como algo más moderno. No se basa en lo positivista, o sea, en lo filosófico. Todos estos paradigmas como que conllevan a lo anterior. Paradigma ecológico. Pues el paradigma ecológico es como modelo para comprender la ecología y la sostenibilidad bajo el enfoque vivencial, participativo y multidisciplinario. Pues este paradigma se basa más en lo natural, en naturaleza y esas cosas. Y esta es la webgrafía donde sacamos la información. Como pueden ver ahí. Y pues gracias, eso era lo que les quería compartir. Espero y fuese de su agrado. Disculpen disculpen mi voz, no sé si les molesta o qué. Ojalá les haya gustado. Gracias. Y recuerden, mi nombre es Dainis. Y ya les dije porque están conformado mi grupo, que es José Mesa y Carmen.